En el año 1449, una tropa de caballería de Mongolia avanzaba rápidamente hacia el condado de Datong de la dinastía Ming. El líder de esa caballería es el emergente cabecilla de la pradera, Esen. Esen, que no es descendiente del líder mongol Gengis Khan, anhela establecer un imperio nómada. A principios del siglo XIV comienza el periodo frío de la Tierra, el más largo en la historia de la civilización china, una pequeña edad de hielo. El hambre y el frío exacerban la dependencia de los nómadas por la agricultura. En ese año, cuando Esen se convirtió en líder de la tribu Wala, la dinastía Ming establece en la ciudad de Datong un mercado de caballos. Cada año, las misiones de Wala con caballos y pieles realizan trueques con la dinastía Ming, a cambio de comida, ropa y otros productos básicos. En el año 1449, los funcionarios de la dinastía Ming descubrieron que la delegación Wala los había engañado. Ante la treta, la dinastía Ming decide dar a la representación Wala una quinta parte de la riqueza de los años anteriores. La tribu Wala perdió una gran cantidad de beneficios por un error de cálculo. Este acontecimiento se convierte en el detonante que lanza a Esen a una guerra a gran escala a finales del verano. La caballería Wala, en 3 columnas, ataca la frontera norte de la dinastía Ming. Una de esas columnas ataca respectivamente por el este y la otra por el oeste, por la parte este de Liaoning y Gansu. Esen, llevando 300.000 caballos, se dirige a la ciudad fronteriza de la dinastía Ming, Datong. Las noticias del ataque Wala llegan al joven emperador Yu Zhiyen, que, instigado por el eunuco Wang, decide dirigir personalmente al ejército a la parte norte de la Gran Muralla. Cuando el emperador acababa de llegar al condado de Datong, una horrible noticia llega desde el campo de batalla. La tropa principal de la dinastía Ming había sido derrotada en su confrontación con la caballería mongola. El monarca, que en realidad nunca había tenido intención de intervenir en el campo de batalla, se da prisa en emprender el viaje de regreso a casa. Pero en esta ocasión, sus enemigos, atravesando la Gran Muralla, persiguen al ejército del emperador. En este momento, la Gran Muralla interior y exterior que defiende la capital de la dinastía Ming está casi construida. Rodeándola, la Gran Muralla interior consta de aquí al oeste de 3 pasos conocidos como los 3 pasos interiores: Zhuyongguan, Taomaguan, Zijingguan, y por otra parte, Yanmenguan, Ningguan y Piantouguan, conocidos como los 3 pasos exteriores. Una vez entrado en Zhuyongguan, el debilitado ejército podía regresar sano y salvo a la capital. Ese día por la tarde, el ejército Ming se detuvo en un pequeño fuerte militar a 50 kilómetros a las afueras de Zhuyongguan. A 150 kilómetros al noroeste de la capital de China, Beijing, existe un pequeño pueblo llamado Tumu. Durante el reinado de la dinastía Ming, muros de hasta 7 metros de altura lo flanqueaban, un fuerte con forma de barco, donde estos 2 muros constituían respectivamente su parte sur y oeste. Esta era la denominada Fortaleza Tumu, con una superficie equivalente a 70 campos de fútbol. Hace 500 años, esta fortaleza fue testigo de una guerra.
La caballería mongola rodea el campamento y causa bajas a la mitad de la tropa Ming. ...64 altos funcionarios de esa dinastía Ming son asesinados. El eunuco Wang muere en esta batalla y el sexto emperador de la dinastía Ming, Inzong, es capturado por los mongoles. Esen llega a Beijing con un emperador apresado, pero para sorpresa del líder mongol, la dinastía Ming cuenta con un nuevo emperador, auspiciado por aquellas facciones que apoyaban la guerra. Al verse inesperadamente frustrado el plan inicial de Esen, se ve obligado a atacar Beijing. Al librarse la batalla en la capital, el pueblo apoya al ejército de la dinastía Ming. Esen se ve atacado tanto por los militares como por el propio pueblo, no teniendo otra opción que retroceder hacia el norte. Poco después de la guerra, la dinastía Ming clausura el mercado de caballos de la ciudad de Tatong. Las tribus mongolas, dependientes de ese mercado de caballos, hacen frente a una grave crisis de subsistencia agravada por las significativas pérdidas económicas. Esta situación obliga a Esen a tomar la iniciativa y parlamentar sobre la paz con la dinastía Ming. El emperador cautivo es mandado de regreso a Beijing en un intento por restaurar unas relaciones comerciales normales. Las promesas incumplidas de Esen debilitan la alianza mongola y el pueblo mongol se enfrenta a la desintegración. 5 años más tarde, en el transcurso de una cacería por la pradera, Esen cae a manos de sus propios hombres. El hecho de que Esen hubiese caído desde la cumbre del poder manda a los futuros gobernantes de las tribus mongolas un mensaje inequívoco: de no poder mantener una relación con intereses estables y a largo plazo con las llanuras centrales, será imposible para el imperio de los mongoles mantener una competencia igualitaria con el imperio de las llanuras centrales. Será imposible la paz. Este peligroso año de 1449 proporciona una poderosa llamada de atención y alarma a la dinastía Ming. Los muros sin extremos interconectados constituyen meras fortalezas aisladas, en las que, incapaces de resistir las feroces ofensivas de la caballería mongola, no se puede confiar. La construcción de la Gran Muralla se convierte para la dinastía Ming en el más prioritario y apresurado de los objetivos. En el otoño de 1471, una figura solitaria se dibuja en la frontera norte de la dinastía Ming. En ese año, Yu Ziyun, de 37 años de edad, se convierte en el comandante supremo de la ciudad de Yanshui. El hombre que había cambiado su propio destino a través de los exámenes imperiales está a punto de cambiar el destino de esta tierra. Desde la época del primer emperador Zhu Yuanshan, la dinastía Ming ha ido estableciendo fortalezas militares a lo largo de las fronteras en el norte y ha mandado presencia militar allá. Hasta mediados del siglo XVI, se había ido formando un sistema de defensa militar que arrancaba en su extremo este de Liaotong hasta llegar por el oeste a la ciudad de Gansu. La ciudad Yanshui incluye la actual Yan'an, Suide y Yulin del noroeste de Shaanxi, cerca del norte de la meseta Hetao. Desde la pérdida del control de la zona de la meseta de Hetao, este lugar se convierte en una frontera peligrosa de la dinastía Ming.
Cada invierno, cuando los vientos fríos castigan los pastos de las praderas, secándolos, para los mongoles, el pillaje hacia el sur se convierte en su único modo de supervivencia. Yuzhiyun recibe una orden urgente para, tras haber emprendido algunas expediciones geográficas, proponer a la corte la construcción de la Gran Muralla. Yuzhiyun realiza algunos cálculos para el emperador. En ese momento, la tropa de 80.000 soldados de caballería que está estacionada en el área de Yanshui, si desease emprender operaciones militares de conquista, supondría un coste de 9,69 millones de onzas de plata. Si lo que decidiese fuese construir la Gran Muralla, bastarían con 90.000 onzas de plata, menos del 1% de lo que costaba la ciudad militar de Yanshui, defensa de tropas o construcción de la Gran Muralla. Ante esta doble opción, la respuesta es evidentemente clara. El desértico norte de Shanxi recibe un gran equipo con objeto de comenzar a construir la Gran Muralla. Yuzhiyun se convierte en el ingeniero jefe que supervisa la construcción de la Gran Muralla. Durante las arduas circunstancias que enmarcaron la construcción de la Gran Muralla, la historia oficial de la dinastía Ming posee gran cantidad de textos que recogen descripciones teñidas de emociones. En un informe de Yuzhiyun, enviado desde el frente al emperador, podemos, desde el presente, percibir la situación de peligro y dramatismo que encerraba el proyecto que en este año Yuzhiyun lideraba. Soldados sin abrigos, amargas condiciones de trabajo en el frío. Solicito el envío de chaquetas, zapatos y calcetines que suman un total de 25.000 unidades para los soldados. Por favor, emperador, ruego apruebe mi solicitud en su totalidad. El método para la construcción de las paredes de la Gran Muralla de Yanshui se realizó siguiendo los más antiguos modos chinos. Paredes de tierra apisonada, empleando un molde de madera lleno de barro o piedra caliza, construidas a partir de capas de mortero. Dependiendo de la orografía del terreno a lo largo de la Gran Muralla, así se va construyendo. En las regiones desérticas se usa una mezcla de sedimentos mixtos. En el desierto del Gobi, tierra apisonada y adobe con cañas. En la meseta del Loess, tierra polvorienta. En las escarpadas montañas o colinas rocosas se emplean rocas o tiras de mampostería pétrea. Tres meses después, Yuzhiyun, con 40.000 soldados, termina la construcción de una gran muralla de 600 kilómetros en el desierto del norte de Shanxi. Las arduas condiciones y el arduo entorno de trabajo hacen que esta construcción se erija como un milagro en la historia de la arquitectura china. Hoy, en la desértica meseta en el norte de Shanxi, la gran muralla que levantó Yuzhiyun continúa resultando espectacular. Unos pocos cientos de años más tarde, estos montículos de tierra intermitente siguen siendo impactantes. Un sistema de defensa ofensiva y defensiva que allana montañas y rellena valles, que milagrosamente se extiende a lo largo de 800 kilómetros poblado de cientos de torreones, entre los cuales es posible establecer una red de comunicación visual sin obstáculos. Hace 500 años, esta gran muralla es la que bloqueó el avance de la caballería mongola en la meseta del Loess. Ocho años después de la construcción de la gran muralla de Yanshui, el ejército mongol la invade. Los guardianes apresan a la caballería mongola y cierran las puertas, dando el toque de alarma.
las tropas estacionadas en la línea fronteriza de la Gran Muralla de Yansui reaccionan y acuden en su ayuda. Las tropas de Mongolia, que antes iban y venían como el viento, se hallan desintegradas al toparse con el insalvable obstáculo de la Gran Muralla. Yuzhijun inaugura la construcción de la Gran Muralla de la dinastía Ming en la frontera del noroeste. Durante los siguientes 100 años, con la protección de la Gran Muralla, la tierra cultivable se recupera de forma constante, sometiéndose al formato de parcelación. La cosecha anual de cereales es el equivalente a los actuales 3,6 millones de kilogramos. En comparación con la Gran Muralla de las dinastías Qin y Han, la línea de la Gran Muralla de la dinastía Ming ha retrocedido 160 kilómetros. Este casco demuestra que la zona agrícola retrocede a causa de las bajas temperaturas y que el poder de los nómadas prima en la guerra de equilibrio. Después de construida la Gran Muralla de Yansui por Yuzhijun, la defensa surte más que óptimos efectos y la dinastía Ming comienza a promover enérgicamente la construcción de la Gran Muralla en la frontera norte, para que, tras el ataque del fuerte Tumul, la competencia por el poder entre los nómadas y la dinastía agrícola vuelva a encontrar su punto de equilibrio. En las profundidades de las montañas Yanshan, por encima de los acantilados, sobresale la Gran Muralla de Kupeiko, guardiana de los dificultosos terrenos en los que transcurre la garganta que sirve de cruce entre las llanuras Liaotong y la región de las llanuras centrales de Mongolia Interior, a solamente 150 kilómetros de Beijing, puerta de entrada al noroeste de Beijing. En agosto de 1550 después de Cristo, una tropa de caballería mongola se acerca a las afueras de la ciudad de Kupeiko. El líder tribal de Wala, Altan Khan, había decidido lanzar un ataque armado a la capital de la dinastía Ming. Hacía 14 años, Altan Khan, con 29 años de edad, se había convertido en el líder de la extrema derecha de la tribu Tomoto de Mongolia. A la edad de 39 años, Altan Khan ha tomado el control de todo el ala derecha de Mongolia. El extremo oeste de su imperio es Xuanhua, el sur es Tatung y por el oeste llega a la meseta de Hetao. Su norte bordea con el desierto del Gobi y su sur está junto a la Gran Muralla. Este heredero de un distinguido linaje de sangre noble opta por establecer su corte en la actual Fengyoutan, cerca de Hohhot. A medida que se produce el fortalecimiento de su poder, Altan Khan se siente cada vez más insatisfecho con la situación de estancamiento económico y comercial que atraviesa Mongolia. Con el ánimo de cambiar la situación generada por la Gran Muralla, el mongol Altan Khan envía emisarios para solicitar el restablecimiento del comercio entre ambos lados. El emperador Yajin ordena decapitar al mensajero. Esta brutal negociación desencadena que Altan Khan lance hordas de saqueos cada vez más frecuentes. En el año 1550, la caballería de Altan Khan lanza un ataque contra Tatung. Sorpresivamente, el jefe de Tatung envía mensajeros portando regalos para Altan Khan, pidiéndole al líder mongol abandonar el ataque a Tatung para centrarse en algún otro objetivo de las líneas de defensa de la dinastía Ming.
Para las caballerías de las praderas, que gozan de gran movilidad, la forma inteligente de hacer frente a esta larga línea defensiva de la Gran Muralla radica en hallar y elegir un punto de debilidad a través del cual efectuar sus incursiones. De hecho, las guerras que se produjeron a lo largo de la Gran Muralla tuvieron lugar alejadas de las inexpugnables fortalezas fronterizas, produciéndose en su mayoría en otros puntos. En septiembre, la caballería de Altan Khan rompe la Gran Muralla y llegan a las puertas de la ciudad de Beijing. El temor por la seguridad de la capital y por su propia vida obligan al emperador Jia Jin a tomar una decisión aún en contra de su voluntad. Este año, la dinastía Ming restablece el mercado de caballos fuera de la Gran Muralla de la ciudad de Tatong y de la ciudad de Yansui. Alta Khan, sirviéndose de la fuerza, coacciona a la dinastía Ming para reabrir el mercado comercial fronterizo. El canal de intercambio de mercancías y suministros entre Mongolia y las llanuras centrales se consigue establecer. Sin embargo, de cada 10 mongoles, solo 2 o 3 poseen caballos. El resto de los nómadas pobres no poseen más que ovejas. Los mongoles añaden vacas y ovejas para obtener alimentos. Esta petición es rechazada por el emperador Jia Jin. La paz solo dura 6 meses y el mercado de caballos es cerrado nuevamente. La guerra vuelve a estallar. Las sucesivas oleadas de saqueos desataron un nuevo auge en la construcción de la Gran Muralla de la dinastía Ming. La Gran Muralla dentro de la provincia de Shanxi, con cerca de 850 kilómetros en el sur del condado de Pianquan, en Laoniuan, en la ribera del río Amarillo, se conoce como la Pared del Río Amarillo. El tramo que atraviesa Laoniuan, el condado de Tianjin y el condado de Tatong es conocido como la Gran Muralla Exterior. El tramo meridional es conocido como la Gran Muralla Interior. A mediados del siglo XVI, no solo millas serpenteantes de muros de Gran Muralla interconectan los torreones, sino que ha aumentado el número de construcciones de instalaciones auxiliares en la Gran Muralla, conformándose así un sistema militar completo. 3 años después de la construcción de la Gran Muralla de la dinastía Ming, dentro de la provincia de Shanxi, no se registra, a diferencia del pasado, ningún caso de saqueo a gran escala de Alta Khan. Hace 500 años que las llamas que encendían los constantes enfrentamientos bélicos ya se han disipado. Sin embargo, las vagas improntas dejadas por la guerra todavía pueden rastrearse. Ahora, entre la población de los campos de la zona del condado de Tatong, se ha extendido, transmitiéndose de generación en generación, una especie de lucha basada en las antiguas artes marciales, el boxeo látigo. Existe la opinión de que esta especie de lucha pudiera haber creado a los guardianes de combate que guarnecían la Gran Muralla. Cuando el enemigo ataca la Gran Muralla, unos cientos de metros cuadrados de espacio se convierten en el campo de batalla donde se decide la vida o la muerte. Bien sea para la población agrícola, bien sea para la caballería mongola, el instinto de supervivencia constituye la motivación más natural y primitiva, la más poderosa. La dinastía Ming, basada en la agricultura, depende de unos muros más sólidos para, finalmente, dejar fuera de sus fronteras a la caballería mongola. En el año 1568,
un general valiente de la dinastía Ming acaba de ganar la guerra contra los piratas japoneses en la costa sur. Ahora fue asignado a la frontera norte a defender la Gran Muralla alrededor de la capital. Se llama Qi Ji Huang. Qi Ji Huang se encarga de proteger el norte de la capital de la dinastía Ming, cuya línea de defensa mide 600 kilómetros, desde el paso Shanghaiquan hasta la torre de Mutianyu. La caballería mongola nómada gozaba de una fluidez imprevisible y además fuerzas feroces. El ejército de Atlan Khan había roto una y otra vez la defensa de la Gran Muralla. El emperador esperaba que el comandante Qi Ji Huang pudiera traer nuevas fuerzas a la defensa de la Gran Muralla del Norte, que se encontraba en un gran peligro. Tras 2 años de guarnecer la frontera norte, Qi le propuso al emperador que mandara reconstruir la Gran Muralla del Este. Aunque se había reparado varias veces la Gran Muralla del Norte desde el establecimiento de los pasos en las montañas Yan a principios de la dinastía Ming, la mayor parte de ella fue mal construida, careciendo de una forma estándar. Pero esta vez, la obra que diseñaba el ambicioso general Qi para la dinastía Ming sería una fortaleza sólida y permanente. Al pie de Patalín de las montañas Yan, Yang Arshi, de 18 años, estaba dando golpes en el lodo. Iba a participar en la obra de mayor escala de la dinastía Ming. Si se procura construir una muralla sólida y permanente, la clave consiste en la selección de materiales. Qi Ji Huang opta por el ladrillo verde. El lodo pegajoso del río, al recibir muchos golpes, se desplaza a un espacio totalmente cerrado con una temperatura de 800 grados. Con distintos iones se obtienen los ladrillos verdes resistentes a la eflorescencia y la corrosión. Este nuevo material de construcción va a traer cambios trascendentales a la Gran Muralla. Para que los ladrillos sean más sólidos, primero Yang Arshi tarda 1 mes en calentar el horno a fuego lento. Después cuece ladrillos medio mes a fuego fuerte y por último lo hace con carbones durante otros 3 días y noches. Era el invierno de 2002. Los arqueólogos descubrieron más de 50 hornos de ladrillo debajo de una parcela de maíz en el pueblo de Pangchangyu del condado Funing, situado a 28 kilómetros del paso Shanghaiquan. Una realidad sorprendente es que los ladrillos conservados en las ruinas cuentan con una medida única. Cada uno pesa aproximadamente 10,5 kilos. Estos ladrillos verdes pueden resistir a una presión de 237 kilos, semejantes a los de hoy día producidos por máquinas modernas. La administración unificada constituye una acción pionera de Qi Ji Huang, el director general de la obra de construcción de la Gran Muralla. Según se calcula, para construir 1 metro de la muralla se necesitan 15 ladrillos. Si se toman en cuenta las torres y los pedestales, este número será de 22 como promedio. La Gran Muralla de Ming, construida por Qi Ji Huang, mide 1500 kilómetros. Si el 10% de ella está hecha de ladrillos, la cantidad total de estos alcanza un número sorprendente, 1,5 mil millones. Antes de iniciarse la obra mencionada, la mayor parte de la Gran Muralla del Norte no era más que un muro. Aunque había espacio que permitía librar batallas, se veía muy limitado,
y no servía para proteger a los soldados de la lluvia y el viento. ¿Cómo se puede desplegar las fuerzas de las armas como cañones en la Gran Muralla? Se trata de un problema que tiene que resolver Xi Jikwan en el diseño del proyecto. La solución de Xi Jikwan consiste en construir torres vacías. Se trata de fortalezas vacías construidas en los muros de la Gran Muralla, conocidos también con el nombre de torres de defensa. Todas las torres de defensa vacías se dividen en dos plantas. La primera planta sirve para librar batallas. El suelo es de ladrillos verdes. Dentro se construyen arcos para el paso de los soldados, cuya cantidad varía según cada torre. En los muros hay ventanillas cuyo número varía de 1 a 11. Por eso, según el número de las ventanillas de algún muro lateral, las torres se llaman torres de 3 orificios, de 5 orificios o de más. En la mayoría de las torres hay escaleras que conectan la primera y la segunda planta. Estas son de distintos materiales. Las de madera no se pueden conservar mucho tiempo. Hoy en día solo se ven ruinas de escaleras de piedra y de ladrillo. En algunas torres de defensa no hay escaleras. Así es la Torre Negra. En lo alto de la primera planta se abre una ventanilla. Los soldados usan escaleras de cuerda para subir a la segunda planta y después las guardan. Por eso, si los enemigos logran entrar en la torre, pueden hacer nada sino mirar hacia arriba. Las torres vacías construidas atravesando los muros no solo sirven para guardar armas y municiones, sino que sirven de vivienda de los soldados. Además, junto con otras instalaciones alrededor de la Gran Muralla, forman un sistema integral de defensa. La torre de depósito de Jinshanling se considera como ejemplo de las funciones defensivas de la Gran Muralla. En las colinas situadas al oeste de esta torre hay dos plataformas redondas, donde los soldados observan las acciones de los enemigos. Un ramal de la Gran Muralla de dirección sur-norte se extiende por las colinas entre las dos plataformas y llega hasta la torre de depósito. Si los enemigos vienen de la dirección del ramal, las fuerzas en la torre pueden acudir a tiempo a la lucha. Si no logran impedir el avance de los enemigos, también pueden retroceder a la torre. A unos 50 metros del norte de la torre hay un muro irregular que tiene 2 metros de alto y más de 200 metros de largo. Se llama muro que impide los caballos, que sirve para impedir el paso a la caballería enemiga. Si bien los enemigos atraviesan dicho muro, aún les queda un obstáculo por superar. Se trata de una plataforma medio redonda en la que se observan múltiples orificios de disparo. Hay soldados que guarnecen allí para combatir contra los enemigos. Supongamos que los enemigos ya logren traspasar todas estas líneas de defensa. En ese momento deberían estar muy cansados. Los soldados escondidos en la torre por las ventanillas de arco pueden darles el último golpe. La Gran Muralla constituye un sistema integral de defensa. Las torres vacías tienen funciones tanto de defensa como de ataque, mientras que las torres de vigilancia pueden servir como sistema de comunicación y de reconocimiento que permiten que la información se transmita de forma rápida y eficiente. Hace 450 años, desde el paso Shanghai-Quan hasta el Yuyong-Quan, de 1000 kilómetros de distancia, la información militar solamente tarda 3 horas en llegar. En el año 1571 se llevó a cabo la construcción de las torres de defensa. Desde entonces, durante todo el trayecto de la Gran Muralla, desde el paso Shanghai-Quan hasta el Yuyong-Quan, se pueden ver 1017 majestuosas torres de defensa. Xi Jikwan, el gran revolucionario de la dinastía Ming, dio cima a la Gran Muralla.
Hoy en día, todos los años, el 15 de enero del calendario lunar chino, se celebra en el condado de Nuanchuan una actividad folclórica que atrae la participación del pueblo a su alrededor. Durante esta actividad se derrama por el muro hierro líquido, fundido a altas temperaturas. El líquido de 1000 grados al chocar contra el muro frío echa chispas brillantes. Esta actividad folclórica se conoce con el nombre de Flor de Hierro. Cuando el líquido se vuelve frío, se forma en el muro una capa de hierro. Según se supone, esta actividad celebrada al pie de la Gran Muralla, que ya tiene una historia de cientos de años, implica el deseo de los soldados por la existencia perpetua de la Gran Muralla. Cuando se llevó a cabo la mayor parte de la obra, ocurrió un incidente que se considera una oportunidad para mejorar las relaciones entre Mongolia y la dinastía Ming. Era una noche de otoño del año 1570 en la ciudad de Tatong, en Shanxi. Un invitado misterioso que venía de las praderas estaba en camino hacia el paso de la Gran Muralla. Esta visita imprevista dejó muy sorprendido al nuevo gobernador de Tatong, Wang Chongku. El visitante era Pahan Nayi, nieto favorito de Atlan Khan. Este joven, a causa de un asunto matrimonial, se marchó enfadado traicionando a su abuelo. Desde el inicio de la obra de reconstrucción de la Gran Muralla, los 9 condados militares a lo largo de la frontera norte emprendieron uno tras otro la reparación de la Gran Muralla. Transcurridos más de 200 años a partir del establecimiento de la dinastía Ming, la Gran Muralla se convierte al fin en una línea integral de defensa. La Gran Muralla, que parte del paso Shanghaiquan al este hasta el paso Jiayuquan al oeste, protege esta dinastía, que procura lograr una existencia perpetua con sus muros grandiosos y fortalezas majestuosas. Sin embargo, para la dinastía Ming, al pie de la Gran Muralla, se esconde una enorme crisis invisible. A partir de mediados de la dinastía Ming, el reclutamiento pasó a ser la manera más importante de ampliar las fuerzas. Y por eso, se aumentaron enormemente los gastos militares. En el año 1570, el monto anual alcanzó los 2,3 millones de liang de plata. Tal incremento ya superaba la capacidad financiera de la dinastía. Si los conflictos continuaban, tanto la dinastía agrícola al sur de la Gran Muralla como las tribus nómadas al norte se encontrarían en decadencia a finales del siglo XVI. En el año cuando Pahan Nayi llegó a Tatong, Pengzhoutan, el centro del gobierno de Atlan Khan, estaba sufriendo de un frío extremo. Era probable que ante los desastres naturales, el pueblo nómada emprendiera una invasión. Lucharía a muerte por alimentos y calor. Pero el Atlan Khan también comprendía que con la Gran Muralla reconstruida, se arriesgaría más al iniciar el ataque. Wang Chongku propuso al emperador que para evitar los conflictos, se confiriera título de alto rango a Pahan Nayi y lo devolviera a Atlan Khan. Ese invierno, al recibir a su nieto,
Atlan Khan entabló negociaciones pacíficas con la dinastía Ming. El 7 de marzo de 1571, Wang Chunku entregó una propuesta al nuevo emperador diciendo que los mongoles viven en la frontera norte. Como no se dedican al cultivo, no hay ningún producto en la tierra. Dependen mucho de la llanura central a cambio de ollas de hierro, telas y seda. Ahora que prometen desistir de atacar la frontera, pidiendo que se establezcan mercados para comprar artículos necesarios en vez de robarlos, no hay razón para rechazarles. En la dinastía Ming siempre hay algunos que creen que vender artículos de metal como ollas de hierro a los mongoles constituirá un peligro. En cuanto a estas opiniones, Wang también propuso sus objeciones, diciendo: cuando las ollas se rompen, los mongoles hacen todo lo posible para repararlas y después siguen usándolas. Si se estropean hasta el punto de no poder repararse más, ellos las abandonarán y cocerán la carne con el cuero lleno de agua. Esto se debe a que los mongoles no saben fundir el hierro. Además, las ollas que se venden a ellos están hechas de hierro de Quang, producidos en la provincia de Cantón. Este tipo de hierro no puede resistir el fuego. Por eso, ¿qué peligro tendremos al vendérselos? Tras 100 años de continuos conflictos, la paz llega al final a la frontera norte de la dinastía Ming. Hoy en día, a 45 kilómetros del norte de la ciudad de Tatong, se ven claramente ruinas de una fortaleza de tierra. Los muros laterales del portal, que se ven gruesos, son de tierra marrón. El portal está construido con ladrillos donde se esculpen estampas finas. Los 4 muros laterales de la fortaleza conservan sus formas originales con ladrillos ordenados. Fuera de ellos se ve una enorme extensión de campos y dentro una alta densidad de casas. Una gran calle se extiende desde la puerta sur hacia el norte. Parece como si todavía hubiera un flujo continuo de carros por ella. La fortaleza de Sheng, siendo una construcción importante situada en la Gran Muralla, ha presenciado un evento de gran influencia, la integración de los Han y los mongoles. En marzo de 1571, el emperador Lung Qin de la dinastía Ming mandó a que se celebrara una ceremonia en la fortaleza de Sheng para conferir a Atlan Khan el título de potentado Shunyi. Después de 6 años, la dinastía Ming estableció 10 mercados de intercambio a lo largo de la Gran Muralla. El comercio de los caballos se veía altamente desarrollado. Los intercambios comerciales al pie de la Gran Muralla resolvieron definitivamente los conflictos entre los pueblos agrícolas y los nómadas, los cuales parecían profundamente arraigados. Las fortalezas a lo largo de la Gran Muralla, que presenciaron numerosas batallas, se han convertido gradualmente en mercados de intercambio a donde acuden muchos comerciantes. En octubre de 1572, un regimiento de caballería compuesto de 10.000 soldados de indumentaria mongola aparecía en el horizonte, frente al paso de la Gran Muralla al norte de la capital. Se trata de una maniobra militar arreglada por Qi Jiquang. Su objetivo consiste en, obviamente, mostrar al comandante mongol las fuerzas que tiene el ejército de la dinastía Ming. Según el plan previo, los 100.000 soldados de Ming, divididos en 12 grupos, parten de las fortalezas que guarnecen. Y después de 2 días, los presidios de la Gran Muralla del Nordeste pueden rodear todo el regimiento mongol.
En esta maniobra, Chichicuán dio a conocer un carro de guerra muy peculiar. La táctica consiste en aliar distintos sectores con el núcleo de los carros equipados con cañones. También fue manifestado en esta maniobra. Este comandante genial sabe coordinar perfectamente distintos factores de la guerra: la Gran Muralla, los carros de guerra, las armas y los cañones. Esta muralla majestuosa de ladrillos verdes, en la que se encuentran numerosas torres de vigilancia, no solo sirve de obra de defensa, sino que constituye una fortaleza de contraataque, proporcionando continuamente fuerzas y provisiones. Ming es la dinastía en la que se construyen más tramos de la Gran Muralla. La Gran Muralla de la dinastía Ming, partiendo su extremo oriental de la Gran Muralla Hushan a orillos del río Yalu, atravesando el paso Shanhaiguan y llegando hasta el oeste al paso Yaoyuan, tiene una longitud total de más de 8.800 kilómetros. Esta muralla conecta cientos de pasos y miles de torres de defensa y de vigilancia, siendo una maravilla que pasa a la historia de la arquitectura antigua. La Gran Muralla Ming se convierte definitivamente en testigo de la integración entre los pueblos del sur y del norte. Al pie de ella se abren 11 mercados comerciales. El arroz, té y seda del sur se transportan continuamente a la fortaleza militar más larga del mundo, por el canal que ocupa el primer lugar en el mundo respecto a la longitud. Nuevas ciudades van surgiendo a lo largo de las dos rutas comerciales horizontal y vertical. Se trata de un viraje histórico que sirve de ejemplo para los descendientes. Si los intercambios comerciales logran perdurar, el pueblo agrícola Han y las tribus nómadas, sin importar que vivan al norte o al sur de la Gran Muralla, no optarán por las guerras y la sangre.